César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte, publicó esta semana una serie de audios de llamadas telefónicas que su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, grabó. Audios en los que presuntamente se escucha a Nilda Patricia Velasco, esposa del expresidente Zedillo, conversando en 1996 con el ex líder del cártel de Colima, Jesús Amezcua Contreras, el rey de las metanfetaminas. En uno de los audios se escucha la voz de una mujer, presuntamente la esposa de Zedillo, hablando con Jesús Amezcua, en donde estarían negociando pagos. Para hablar de este asunto, le agradezco la comunicación a César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César, como siempre, un gusto, buena noche. Buenas noches, a tus órdenes. ¿Siempre tuviste conocimiento de estos audios, César? Sí, porque incluso fue un hecho público, se ofrecieron en la causa penal de mi señor padre en su momento. La defensa de mi padre los ofreció como pruebas en su momento y curiosamente existe el acuerdo a que se reciben estos audiocassettes y posteriormente hay un acuerdo en donde señalan que los cassettes se perdieron del seguro del juzgado, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que sabía que existían 4 copias, sabía que una se había entregado a Presidencia de la República, otra a la Secretaría de la Defensa Nacional y otra a la Procuraduría General de la República. 30 minutos publicaste una serie de audios. ¿Cómo podrías resumir esos 30 minutos de conversación que tienes en tu poder? Mira, yo lo que hago es publico los audios tal y como estaban en el cassette y obviamente explico, de acuerdo a lo que mi padre en su momento me señaló, que decían estos audios respecto a las investigaciones que ellos realizaron con intercepción de llamadas, ¿no? Entendiendo que es tecnología de 1996. Y para aquellas personas, ¿no?, que dicen, pues es que parecería más una persona que está hablando de un negocio de mole, pues me imagino que estaban compitiendo a lo mejor con Mole Doña María cuando empiezan a hablar de toneladas de mole, ¿no? Claro. Pero bueno, pues es que Evidentemente son claves. opinión. Serían claves, Exactamente, ¿no? serían claves, Por evidentemente. supuesto. Ahora, César, 20 años han pasado después de todo esto, más de 20 años, los que sean, muchísimos años. ¿Tendrá caso hurgar ahí? Es decir, ¿se podría juzgar a Zedillo tanto tiempo después? ¿Hay forma, hay elementos para investigar, para llevarlo a un juicio, César? Mira, han pasado 29 años de cuando sucedieron esos hechos exactamente. Y muy posiblemente se encuentren prescritos, ¿no?, los delitos por delincuencia organizada. Pero me parece que sí tenía yo la obligación, como hijo de mi señor padre, como hombre y como su abogado, de hacerlo del conocimiento. Y más por cómo llegan los audios a mí. Los audios no los tengo yo desde 1997. Los audios llegan a mí posteriormente al fallecimiento de mi señor padre, que fue el 19 de febrero del 2013. Y mi tío, el hermano de mi papá, me hace entrega de esos audios en finales de febrero, principios de marzo del año 2014. Y durante ese tiempo yo tomé la decisión de conocer qué decían los audios, entender de acuerdo a lo que mi padre me había señalado, lo que tiene que ver con la causa penal de mi señor padre, que ha sido tantas veces comentada, pero obviamente poco conocida, y llegó el momento coyuntural importante, ¿no? Y me parece aquí que hay un detalle que la gente tiene que entender. Para mí es importante que se conozca cuál fue la verdad. Yo desde el día 1, ¿no?, que detuvieron a mi señor padre, se sabe que yo fui desaparecido de forma forzada, lo que es un secuestro por parte de elementos del ejército mexicano, que fui torturado porque querían que declarara en contra de mi señor padre, que yo me convertí en su abogado, me convertí en especialista y que para mí es muy importante que México conozca cuál fue la realidad de lo que se vivió en la historia de mi señor padre, pero en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien además para mí es el padre de lo que hoy se conoce como el prianismo. Y que yo he sostenido públicamente en muchas ocasiones que el primer narcogobierno de este país no fue el de Felipe P. Calderón, sino que fue el de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué crees que no se habla tanto de ese narcogobierno, sino que cuando queremos hablar de un narcogobierno usamos el de Calderón como bandera? ¿Por qué crees que el de Zedillo pasó al menos desapercibido, hablando de magnitudes, como no lo pasó el sexenio de Calderón? Fíjate, hay un dato curioso, porque tenían todo el poder, porque tenían al Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial que tenemos el día de hoy, pues fue creado por Ernesto Zedillo Ponce de León.
los que fueron los ministros, los magistrados, los jueces, que terminan el día de hoy, muchos de ellos siendo ministros, no todavía en activo, muchos de ellos son magistrados y muchos siguen siendo jueces. Es una realidad que no se puede cambiar y que durante muchos sexenios, gente ligada a él y a este prianismo que se conoce, no, porque el día de hoy sabemos que por supuesto hubo un pacto para que Ernesto Zedillo apoyara a Vicente Fox. Todo eso se ha documentado con los años. Por eso, pues teniendo todo el poder, lo que hicieron fue, pues, estos audios sí se conocen, ha habido publicaciones de medios muy serios que hacen mención como Contralínea, mencionan incluso los audiocassettes, estos y otros que existen donde hay intercepción de llamadas, en donde están hablando con el suegro y los cuñados de Ernesto Zedillo, que es el padre y los hermanos de Nilda Patricia. Y obviamente pues, fueron poco conocidos, ¿por qué? Porque tenían la oportunidad de que los medios negociaran o fueran comprados u obligados a no hablar del tema. El día de hoy ya no tiene tanto poder, Sí. aunque sí sigue siendo una persona que imagínate lo que él piensa que puede llegar a ser, que sale abiertamente a retar al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía era presidente en funciones, y el día de hoy se pone a retar públicamente a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, por lo menos sabe que tiene respaldo y sigue teniendo algo de poder. ¿Crees que después de 29 años te guarde rencor Zedillo, César? Pero por supuesto, yo creo que ha de pensar que uno de sus errores fue que cuando fui secuestrado, ¿no? Que me desaparecieron de forma forzada y que fui torturado, posiblemente mejor me hubieran matado, como era su plan principal, porque el día de hoy, pues obviamente no estuviera yo exhibiendo todos aquellos nexos que tenía su familia y su esposa, su familia política y su esposa, pues con los grupos de narcotráfico. ¿Te gustaría platicar con él o no? No tiene caso. Me encantaría. Yo lo he buscado en 2 ocasiones de mi vida. Una fui a Yale y si buscan, ahora que está tanto de moda que están buscando mis antecedentes, podrán darse cuenta que yo fui a recriminarlo a la Universidad de Yale y que fui sacado por el personal de seguridad. Y hace poco más de un año él vino a la Hacienda de los Morales a dar una conferencia y no se me permitió el acceso porque yo quería confrontarlo personalmente, ¿no? Y más que nada no es por una cuestión de ni de querer ser agresivo con él, sino Sí. que quería decirle en su cara. Yo tengo las pruebas para demostrar que en su gobierno fue un narcogobierno, que usted lo sabía, usted lo consintió y usted lo protegió. César, ya como pie de nota, aprovechando la comunicación sobre tu candidatura, ¿qué decir a quienes pretenden bajarte de la carrera rumbo al 1 de junio? Pues que han intentado de todo y que gracias a Dios vivimos en un país con democracia y que sé que ellos piensan que todavía tienen el poder al grado de utilizar a una persona para presentar una queja y que esa queja es única y exclusivamente por supuestamente no cumplir yo con uno de los requisitos que es tener buena fama pública. Y ahora inventan que supuestamente estoy ligados con grupos en el narcotráfico y no sé cuántas cosas. Imagínate escuchar abogados, candidatas, candidatos, escuchar supuestamente a periodistas serios decir que por supuesto que tienen elementos, porque obviamente como mi padre fue acusado de delitos contra la salud, me imagino que legalmente en alguno de los 136 artículos de la Constitución o las 25 leyes reglamentarias, ahí viene que yo soy culpable de acusaciones falsas que le han hecho a mi señor padre. Pero es parte de esta guerra sucia porque ahora incluso he unido a los medios de derecha, a las personas de ultraderecha, a la izquierda radical y a la izquierda buena ondita. Lo que usted demuestra es que les duele mucho el hecho de que yo pueda ser ministro de la Corte. César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Corte, gracias por tu tiempo, buena noche. Al contrario, gracias a ti, que pase excelente tarde. Igualmente, César Gutiérrez Priego. En 11 días de campaña, los candidatos